No tardaron en encontrar al príncipe. Como de costumbre, el príncipe se quedó en el palacio privado, y el conde Randan dijo la verdad que había presenciado con cara de confusión. Hace poco tiempo, Su Majestad el Rey falleció. El último heredero de Redford. Charlotte Redford dijo con un rostro tranquilo. Ya veo. Lo sabías. Mi padre vino a verme y me contó la verdad. Me dijo por qué había vivido tan miserablemente todo este tiempo, que la familia real debía cumplir con sus responsabilidades antes de que Redford cayera al abismo. Lo dijo una y otra vez, pero al final significó que solo yo y mi padre debíamos morir para que este país sobreviviera. Bebió su té. Inhalando el dulce aroma, Charlotte Redford miró al conde de Randan, manchado de asombro. No tienes que estar tan alterado. Aunque mi padre lo haya confesado. En primer lugar, ya conocía el secreto de mi padre. Las muertes de mi hermano y mi hermana no eran normales, y estaba convencido de que había claramente una conspiración en la cadena de acontecimientos que tenían lugar en Redford, con mi padre ávido de alcohol y mujeres mientras me miraba con ojos tristes. Y fue como se esperaba. Después de prestar mucha atención a mi entorno, descubrí que los sirvientes añadían algo a la comida que comía. Tenía propiedades desintoxicantes, y entonces pude llegar a la conclusión de que mi padre había actuado fuera de sí para salvar mi vida. Sabías la verdad, pero ¿por qué no me lo dijiste? No cambiará nada. Conde Randan. Una horda del mal está extendiendo sus bestias demoníacas, matando a los herederos de la familia real, y amenazando a mi padre con mi propia vida. ¿Qué debemos hacer? Yo fui envenenado, la vida de su hijo estaba en juego. Es correcto pedirle que mire su vida libertina. Aunque diga la verdad. No había manera de resolver el problema de fondo. En el momento en que los magos dictaminaran que se trataba de un veneno que no se podía descifrar, Charlotte Redford moriría de todos modos. Incluso sabiendo que el rey no podía soltar la cuerda de la vida. Ya había perdido 2 hijos, así que no podía perder ni siquiera el último. El conde Randan dijo. El príncipe me dijo que liderara una rebelión. Quería saber la verdad. No es inevitable. Mi padre no puede dar mi vida, y tampoco tengo confianza para dañarlo directamente. Si es así. La única manera de que Redford sobreviva es que nuestra familia muera. Así que le pedí que iniciara una rebelión. Simplemente, bajar del trono no resolverá los problemas del país. El poder tiene que ser transferido completamente a la persona correcta, y si el linaje real sobrevive será un problema, así que esperaba que el conde Randan levantara la espada. El conde Randan es el legítimo heredero del trono de Redford. Conociendo los años que he dedicado a Redford, pensé que si el conde estaba listo para tomar una decisión, me convertiría en el justiciero del conde. Para sacar al rey del trono. Si Charlotte Redford muriera envenenado. El conde de Randan habría heredado naturalmente la vacante de Charlotte Redford. Era el plan del rey. Sabiendo la verdad, arriesgó su vida por Redford, incluso antes de morir. Pero mi padre tomó una decisión primero. Cuando me dijo la verdad, trató de estar lo más tranquilo posible cuando sentenció a su hijo a la muerte. Miré a mi padre y mostré una cara de no saber la verdad. Así, mi padre acabaría su vida un poco más tranquilo. Charlotte Redford. La gente lo juzgaba indigno del trono. Aunque no nació con la capacidad de gobernar realmente a otros, aceptó su destino como miembro de la familia real. Tal vez. Podría haber sido un hombre digno de un rey. Si hubiera acumulado experiencia y años en circunstancias normales, Charlotte Redford habría heredado el asiento del rey y se habría convertido en un buen rey. Pero en realidad no fue así. Los tiempos turbulentos no eran lo suficientemente pacíficos como para esperar al joven talento, así que el heredero de la familia real tomó la decisión de aceptar su propia muerte. El conde Randan inclinó la cabeza. No podía mirar al príncipe. Al igual que había llevado las cargas del reino, sus emociones se agitaban al pensar en las cargas que había llevado en secreto. Charlotte Redford dijo. Tengo una última petición para usted, conde Rondón. No dejes que nuestras muertes sean en vano. Vuelve a levantar Redford, y asegúrate de vengarte de las hordas del mal que han sumido a Redford en el caos. Si prometes eso, aceptaré la muerte con una sonrisa. Al oír esas palabras, el conde Randan asintió con la cabeza inclinada.
Sin palabras, sin consuelo. Como no podía escupirlo antes de tiempo, asentir repetidamente era lo mejor que podía hacer. 10 días después. Charlotte Redford cerró los ojos. La energía del veneno se elevó, y se agitó como un paciente drogado, y murió con un rostro débil, a diferencia de su virtuosa figura. En sus últimos momentos, mostró una obsesión por la vida. Si no hubiera sido por la condición de príncipe, habría tenido la oportunidad de vivir, pero por el bien de los que vivirán en el futuro, mantuve la boca cerrada. De todos modos. Sabía que si dejaba algún remordimiento, este se convertiría en una daga y atravesaría el pecho del conde Raandan. Era un día sombrío. En un día nublado y con lluvia torrencial, el funeral se celebró públicamente por orden del conde Raandan. Wareuk. Glurg glurg. Iniciaron un incendio. 2 cadáveres yacían en el centro del alto árbol, y las llamas mágicas ardían en rojo, incluso bajo la lluvia, quemando los alrededores. Mucha gente observó tal escena. La gente se alineó detrás del conde Raandan, y olvidaron sus errores y mostraron cortesía ante la última aparición de la familia real. El rey y el príncipe. La causa de la muerte se hizo pública. El rey se quitó la vida para no sucumbir a la amenaza, y el príncipe fue asesinado por las bestias demoníacas de un grupo malvado. El pueblo de Redford estaba resentido con el rey de Redford. El crimen de hundir el país en el infierno merece un castigo, pero la historia del pasado ha extendido las llamas de la ira hacia la horda del mal. Era la intención del conde Raandan. Para crear un país con cimientos firmes, era necesario que existiese un enemigo común que todos considerasen. Destruir el país. Llevar a la familia real a la muerte. Un ser que incluso instigara una revuelta a través de Jacqueline. Cuando se corrió la voz de que se trataba del imperio de Crounas, la ira del pueblo fue grande. Su Majestad el Rey. Príncipe Charlotte. El conde Raandan miró las llamas con ojos complicados. Finalmente. Redford tenía su propia historia. El rey, el príncipe y Jacqueline, todos tenían una historia. Si solo hubieran sido un poco más honestos con los demás. Debió haber una oportunidad para resolver los problemas estancados y podridos, pero se repitieron las decisiones equivocadas para hacer el Redford actual. Érase una vez. El conde Raandan vivía inmerso en su historia. Pensaba que llevaba la carga del reino, aunque fuera criticado, y así como Jacqueline lo atacó de acuerdo a la verdad que podía ver, también atacó al palacio sin reconocer la verdad del rey. No es que las atrocidades del rey fueran falsas. Sin embargo, el hecho de que el rey conociera la verdad solo después de elegir la muerte permaneció en su corazón. Redford no va a caer de esta manera. Crearemos un país que nunca dejará de dudar de la verdad ante nuestros ojos, escuchará al pueblo y no será destruido por las conspiraciones de hordas malvadas como el imperio de Crounas. Y seguramente me vengaré. Lo estropeó todo. Entre las llamas que se consumían y escupían un humo apestoso. El conde Raandan se volvió y habló con el comandante de los caballeros reales, que ahora lo seguía. La ceremonia de coronación se celebrará dentro de unos días. Escoge un lugar y díselo a la gente. De acuerdo. Dejando atrás la muerte. A partir de ahora, me tocaba vivir la vida de los vivos. Los gobiernos asegurados por la rebelión no suelen ser bien recibidos por el pueblo. Pero. El conde Raandan fue diferente. Las generaciones se cortaron con la muerte del rey y del príncipe, y el pueblo naturalmente nombró al conde Raandan como nuevo rey. No fue un trono obtenido por rebelión. Al parecer, el conde Raandan llevó a sus tropas a visitar al rey, pero la gente del Palacio Real mantuvo la boca cerrada, por lo que el público en general no protestó en absoluto contra el ascenso del conde Raandan. Más bien, lo admiraban. ¿Quién es el conde Raandan? Un hombre que se dedicó a Redford fuera del ojo público. Como los años de lo que se llamaban campesinos seguían siendo culpables, sus sentimientos por el conde de Raandan se volvieron aún más apasionados. Su Majestad el Rey. Felicidades por su entronización. Wow. Redford. 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 Frente al Palacio Real. La gente acudió en masa. En el momento de anunciar la llegada del nuevo rey, estallaron en vítores. El conde Raandan. No, él, ahora conocido como el rey Redford, miró a su alrededor.
Ellos son el pueblo que gobernaré a partir de ahora. Hace 10 días. Con todo lo que estaba sucediendo, Rouman Dimitri tuvo una última palabra antes de dejar Aredfard. Condera Andan. Ahora que la verdad ha sido revelada, la gente enviará fervientes vítores al conde. Como si nunca hubiera habido un momento en el que lo odiaran por antipatriota. Mostrarán una lealtad ciega. No debes gran importancia a esos cambios. Los que te llamaron Maekuno, los que alzaron su voz de respeto, y los que participaron en el motín que atacó al conde. Todos ellos son solo gente de Redford. El aspecto que tengan dependerá del futuro reinado del conde Raandan. De hecho, no se puede descartar que la culpa sea del líder que no creó ese ambiente en primer lugar, que no escucharon ni vieron la verdad. Tenlo en cuenta. Las palabras de Rouman Dimitri quedaron grabadas en su pecho. El rey Redfard levantó la mano, olvidando sus recuerdos pasados. Aplausos explosivos. Redfard nunca repetirá los errores del pasado. Fue un tiempo de agitación para Redfard. Rouman Dimitri volvió a Dimitri. Si el reino de Redfard recupera la estabilidad con el conde Raandan, Dimitri ganará un fuerte aliado. El conde Raandan dijo que definitivamente reconstruiría el país. Y si van a la guerra con el imperio de Crounas en el futuro, harán todo lo posible para luchar contra Crounas, incluso para su venganza. No fue un mal resultado. La Confederación del Reino, que había estado a punto de derrumbarse, recuperó la estabilidad, y Redfard trató a Dimitri como un benefactor de toda la vida, no solo como un aliado. Reuní mis pensamientos sobre Redfard. A partir de ahora, es suyo. Lo más importante en el futuro era que Dimitri tuviera la fuerza necesaria para no dejarse sacudir por las tormentas. En unos días, me libraré de mi adicción. Rouman Dimitri llamó a Chris. Chris. Debemos partir hacia el imperio del Valhalla en algún momento. En este momento, no podré llevar todas las tropas conmigo. En Valhalla, y en Dimitri. Como no se sabe lo que va a pasar, los soldados deben entrenar para un campo de batalla sin mí por si acaso. Por lo tanto, por el momento, cancelaremos todos los horarios programados externamente y procederemos a un entrenamiento especial para los soldados. ¿Tienes algo que compartir? Nada. Solo Dails que descansen mucho mientras se preparan para el entrenamiento, ya que será un momento duro. De acuerdo. Chris asintió. Hasta ahora. El entrenamiento de Dimitri siempre fue duro. Pero cuando Rouman Dimitri menciona la palabra duro por primera vez, Chris salió y murmuró. Esto será grande. No en el Cairo. Incluso el hombre que ahora se llama Flash de Dimitri. Esta vez, la tensión sobre la formación surgió. Así que el tiempo pasó. Y de repente, el plazo del que hablaba Valhalla se acercaba. Gorgoteo. Rouman encendió un fuego en el hogar. Demostrando sus poderes de cloración, tomó el calor de todas las direcciones, alrededor de esa época. En todo el continente, los rumores sobre Rouman Dimitri se extendieron. ¿Has oído los rumores? ¿Qué rumores? El Imperio del Valhalla está celebrando un festival para honrar las almas de los guerreros de nuevo este año, y dijeron que eligieron a Rouman Dimitri como contrincante de Barbosa, la 12ª espada del continente. Significa que el Imperio del Valhalla reconoció la existencia de Rouman Dimitri. Si incluso Barbosa fuera derrotado, sería el primero del continente en ser un alto mando excluyendo al Imperio. Al principio, fue una noticia. Los rumores de que Rouman Dimitri pelearía con Barbosa se extendieron rápidamente entre la gente, pero en algún momento el contenido de los rumores cambió poco a poco. Aunque el Imperio del Valhalla envió una invitación, Rouman Dimitri no respondió. Un ligero retraso encendió las dudas sobre Rouman Dimitri. Tenía miedo. Que ni siquiera se atreva. Es una persona completamente diferente al espadachín con el que Rouman Dimitri ha tratado. Aunque derrotó a Butler, un rango continental, al conde Nicalas y a Gustavo, son claramente de rango inferior. De hecho, incluso si atacan al mismo tiempo, Barbosa no puede ser derrotado. El talento de Rouman Dimitri es evidente, pero ya es imposible enfrentarse a Barbosa. También lo es. La gente habla de Rouman Dimitri como el mayor talento del continente,
pero el continente está infestado de más monstruos. Rouman Dimitri también es solo una rana en un pozo. La gente expresó su decepción. Rouman Dimitri. La razón por la que fue reconocido por la gente de inmediato fue porque nunca había evitado una pelea. En la pelea que comenzó con Homero, Rouman Dimitri siempre estuvo en la posición del desvalido, pero al contrario de lo que la gente esperaba, demostró su valía al derrotar al oponente. Por cierto. Esta vez, persiguió su cola. Entiendo que mi oponente es mi oponente, pero no puedo evitar sentirme decepcionado al ver una imagen diferente a la que he estado dando. Los rumores eran abundantes. Palabras que se burlan de Rouman Dimitri. Aunque todavía había tiempo hasta el festival, la gente ya había decidido que Rouman Dimitri había escapado. Esos rumores también llegaron a Rouman Dimitri. El Valhalla se mueve descaradamente. La intención de los rumores era clara. No era natural, pero el Valhalla estaba llevando a una situación en la que ambos eran favorables a la posibilidad de una alternativa. Si Rouman Dimitri está de acuerdo con el enfrentamiento, informarán al pueblo de la caída de Rouman Dimitri por la espada de Barbosa, y elevarán el estatus del imperio junto con la venganza. Por el contrario, si se niega a luchar, utilizarán los rumores para socavar su reputación. La gente ridiculizaría la elección de Rouman Dimitri de evitar una confrontación, como se rumoreaba, y solo era cuestión de tiempo que se convirtiera en un cobarde solo por no tener una confrontación. El método de Valhalla era realmente inteligente. En primer lugar, el enfrentamiento de Rouman Dimitri y Barbosa era muy poco razonable, pero deliberadamente levantó el tablero y condujo la situación como si Rouman Dimitri no debiera negarse. Esa serie de situaciones. A Rouman Dimitri no le gustaron las intenciones de Valhalla. Llevando la situación. Difundiendo rumores. No. Desde el principio, tenía la intención de aceptar la invitación de Valhalla. Sin embargo, su convicción de que Barbosa ganaría en primer lugar solo era molesta. Esa noche, Kevin encontró a Rouman Dimitri. Maestro, ¿puedo saber por qué soy el único que no irá a Valhalla? Esta vez al Valhalla. Chris y otros soldados estaban incluidos en la lista. El resto debía permanecer con Dimitri, pero el problema era que Kevin estaba incluido en esta última. Como siempre, Kevin no discutió el juicio de Rouman Dimitri. Si se lo pedía, no dudaría en saltar a un pozo en llamas, pero este problema era diferente. Parecía estar excluido del objeto de la confianza. El viaje al Valhalla sería ciertamente arriesgado, y Rouman Dimitri, sabiendo eso, indicó que no necesitaba su espada. Entrenamiento especial para el Valhalla. Kevin apretó los dientes y aguantó. Aguantó con el único pensamiento de ayudar a Rouman Dimitri, pero no pudo aceptar fácilmente la opción de ser excluido de la lista. Si dice que no cree en mí, lo aceptaré. Era cierto que Chris era más fuerte, y aunque se sintiera enfadado y triste, no tenía intención de enamorarse de su amo. Pero quería saber por qué. A la pregunta de Kevin, Rouman Dimitri dijo: este viaje al Valhalla será un viaje muy peligroso. Crounas y el Valhalla. Para aquellos que quieren vengarse de mí, este programa de dejar públicamente Dimitri es una oportunidad de oro para ellos. Definitivamente se moverán. Sé que están tratando de hacerme daño de cualquier manera, pero no tengo más remedio que aceptar el plato que el Valhalla ha hecho para mí. No hay ninguna razón obligatoria. La reputación no importaba, pero Rouman Dimitri decidió ir al Valhalla desde el principio porque era necesario. En la guerra que viene, debemos ganar una batalla que creemos imposible. Hasta ahora lo han hecho bien, pero enfrentarse a depredadores de continentes como el Imperio de Crounas es un asunto completamente diferente. Si ellos. ¿Cómo reaccionarían los soldados si se encontraran con las 12 espadas del continente en el campo de batalla? Solo su nombre los encogerá, y el miedo se extenderá por toda la guerra, afectando a la misma. Por lo tanto, solo es necesario un precedente. Un precedente de que las 12 espadas del continente no son absolutas. La creencia de que hay alguien que puede derrotar a las 12 espadas del continente en la unión del reino, incluyendo a Dimitri. Decidí que era necesario. Barbosa. Él era la presa de los precedentes. No terminará con la simple derrota de las 12 espadas del continente y el salto a los primeros puestos,
sino que servirá como causa para elevar la moral de los soldados en la futura guerra. La guerra no se puede ganar por sí sola. Aunque Rouman Dimitri fuera 100%, la propaganda de los soldados debía ir acompañada de una victoria completa. Y ahora que parte hacia el Valhalla, Rouman Dimitri tiene razones obvias para dejar a Kevin. Los peligros de este programa no se limitan a mí. El hecho de que voy a dejar a Dimitri, dejándolo expuesto a los peligros de mis enemigos, también puede interpretarse como que Dimitri sin mí está en peligro. Por eso es necesario que Dimitri tenga a alguien en quien pueda confiar. Kevin. Decidí que eras la persona adecuada para ello. Solo en caso de que el enemigo tenga algún tipo de plan. En el campo de batalla sin mí, la persona que producirá los mejores resultados eres tú, Kevin. Decir que cree en mí. Eso fue suficiente. La creencia de que él es el que va a crear los mejores resultados, no Chris. La insatisfacción se desvaneció. Kevin, que tenía una expresión ligeramente triste en su rostro, apretó los puños con una expresión decidida como si lo hubiera hecho alguna vez. Gracias por su confianza. Haré todo lo posible para proteger a Dimitri. Su cara rebosaba de alegría. Kevin era un ser humano muy sencillo. Unos días después de eso, Rouman Dimitri, con sus tropas, se dirigió a Valhalla. El primer lugar al que llegamos fue una ciudad llamada Paulo, que estaba junto a la frontera, porque ni siquiera la puerta de distorsión podía ir directamente a la capital. No hubo problemas para entrar y salir, ya que había una invitación. Pero desde el momento en que entraron en Paulo, Rouman Dimitri y sus compañeros sintieron que Valhalla era diferente de otros países. Voy a realizar un registro corporal por un momento. Los guardias de Paulo revisaron las invitaciones y miraron por todo el cuerpo hasta el punto de que les pareció un poco excesivo. La gente que entraba por delante solía entrar y salir en unos 3 minutos, mientras que sus acciones para revisar el equipaje duraban más de 30 minutos. Por supuesto, no se encontró ningún problema durante el proceso de registro. Como el armamento mínimo estaba dentro de lo permitido, los guardias abrieron el paso con una expresión algo insatisfecha. Y no hagas un escándalo dentro. Paulo no es una ciudad que reciba a los forasteros. Escupieron sus palabras en una disputa hasta el final. Paulo. Fue como dijeron los guardias. Dentro había mucha gente con la característica piel cobriza del Valhalla, pero cuando se cruzaron con el grupo de Rouman Dimitri, todos tenían cara de disgusto. Incluso los mendigos que pedían comida no hablaron con Rouman Dimitri, y la gente que caminaba desde el lado opuesto encontró a su compañero y se volvió de repente. Sí. Si se tratara de una fuerza desarmada, su reacción sería diferente a la de ahora. En lugar de mantener la distancia, fue la aparición del Valhalla, conocida por el público, que chocaron los hombros y se pelearon. Es tal como se rumorea. Era Chris. Antes de partir hacia el Valhalla. Aprende más sobre el país que experimentarás en el futuro. El imperio del Valhalla era un país bastante cerrado. A diferencia del imperio de Krounas, que creció rápidamente acogiendo a varias razas, el Valhalla formaba la columna vertebral del país en el entorno cerrado de la selva del sur. Como si una vez mantuvieran el linaje de Valhalla a través de la endogamia. Rechazaban en extremo a las personas de cualquier otra raza que no fuera la de Valhalla. Convirtiéndose en un imperio. Algunos fueron aliviados, pero eso no cambió su esencia. Se dice que la gente de Valhalla son los oponentes más difíciles del continente. Si no has nacido en el Valhalla, es un mundo donde la hostilidad está justificada, así que los forasteros no son bienvenidos a entrar en este lugar. Había un dicho en el público. Si no fuera por la cultura cerrada del Valhalla, podría haber trascendido el imperio de Krounas. Manteniendo parte de la cultura cerrada, Valhalla alcanzó un poder comparable al de Krounas. El problema es que, incluso sabiendo ese hecho, el imperio Valhalla no envió a nadie para guiar a los invitados. Una posada en Paulo. Rouman Dimitri y su grupo deshicieron el equipaje en un lugar desgastado y con un exterior pobre. Otros alojamientos no aceptaban a los forasteros. Así que, después de caminar en vano, pude finalmente encontrar un lugar para descansar después de decir que pagaría un extra por ello. El restaurante de la posada. Rouman Dimitri bajó y bebió un té, que no era tan aromático como el exterior del restaurante. Aparte de invitarme,
significa que el imperio del Valhalla no reconocerá mi existencia. El Valhalla tiene una cultura única. Una cultura que no reconoce a los demás a menos que se haya experimentado directamente. Valhalla deliberadamente no envió a nadie. Esperaba que Rouman Dimitri descubriera y demostrara su existencia y acudiera a la capital donde se celebraría el festival. Fue divertido. La mirada fría y la reacción negligente de la gente era un tormento para todos los forasteros que entraban y salían del imperio del Valhalla. Eso fue entonces. Ah, el sabor del alcohol acaba de empeorar. Van. Un poco lejos de la mesa. Un borracho que estaba allí miró a Rouman Dimitri con una cara ligeramente caliente. Sus compañeros también parecían insatisfechos. Desde el momento en que entraron en la posada, no dejaron de observar a Rouman Dimitri. No sé de dónde vienen estos tipos, pero si eres un forastero, sube en silencio y vete a dormir. No sean descarados y traten de estar con la gente del Valhalla donde comen y beben. Me enfado cuando veo a tipos como tú. Como si no hubiera dificultades, la piel es blanca y pura y brilla. El borracho soltó una risita. Frunció el ceño frente a Rouman Dimitri. Había Chris y otros soldados detrás de ellos, pero no parecían preocuparse por su ímpetu vicioso. Oye, ¿no me oyes? Le pinchó la cara. Mientras bebía el té despreocupadamente. Este bastardo sigue ignorando a la gente. Dile que pare. Si sigues sentado con el culo cruzado, te agarraré del pelo y te levantaré. ¿Qué te parece? ¿Estás bien? Valhalla. Era la situación que querían. Racismo comúnmente experimentado por personas de otros países. Con la intención de Valhalla de examinar su reacción, Rouman Dimitri dejó la taza de té y dijo: Chris. Sí. A partir de ahora, como estaba previsto, que la gente sepa que hemos llegado al Valhalla. ¿Qué clase de tonterías son esas? Intervino un borracho. Ese momento. Chris se agarró a la espalda del borracho. ¿Y entonces? Wow. Como para decirle a la gente, tiró la cara sobre la mesa tal como estaba. Hay un dicho en el Valhalla. Incluso el hombre gordo que pasa por la calle debe haber sido un guerrero que una vez bebió sangre en el campo de batalla. Así era el borracho. Tenía la cara aplastada sobre la mesa, la nariz magullada y sangrando, pero el borracho sacudió inmediatamente la cabeza. Su cara ya estaba manchada de sangre. Aunque no sería extraño que la mayoría de la gente se derrumbara y gimiera de dolor, el borracho escupió sangre por la boca con una expresión viciosamente distorsionada. ¿Qué clase de bastardo está tirando una barra de pan? No fueron necesarias más palabras. El borracho se precipitó. Estaba a punto de derribar a Chris embistiéndolo, pero Chris dio un paso y clavó su puño en el abdomen del oponente. ¡Pac! ¡Ah! Abrí los ojos. Había un dolor insoportable que no se podía describir con palabras, pero el borracho apretó los dientes y golpeó con los puños a Chris sucesivamente. Era sin duda una resistencia y una voluntad que superaban a la de la gente corriente. Mostró su voluntad de derrotar a Chris de alguna manera, pero lo que le esperaba eran unas manos despiadadas. Bla. Recibió un golpe en el costado. Le voló la mejilla. Al dar una patada en el estómago del borracho tambaleante, este cayó fuera de la vista sobre la mesa. Este chico. Ataquen. Ser un desastre fue instantáneo. El grupo de borrachos que había estado observando la situación con una risita hasta hace poco se levantó de sus asientos al ver que la situación había tomado un giro serio. Eran 3. Parecían estar acostumbrados a las peleas callejeras, y la forma de sus puños era bastante afilada, pero se sorprendieron de que el mundo se les fuera de las manos con un solo puñetazo. ¡Pac! ¡Badang! Fue unilateral. Los 3 hombres cayeron antes de poder hacer nada, y Chris les dio una patada en la cara cuando estaban a punto de levantarse. La sangre salpicó para los que perdieron la cabeza, ya no podían correr hacia Chris. Valhalla. Aquí es donde viven. A la hora de decidir entre ellos, lo hacen a través de un duelo, y la forma en que deciden si ganan o pierden es diferente a la de otros países. 3 resultados. O morir, o quedar incapacitado en la batalla. Si no, la última opción era admitir la rendición y terminar el enfrentamiento. El alto horno. No bastaba con sangrar y caer.
La gente del Valhalla odia gritar la rendición antes que morir, así que los borrachos solo pueden dejar de correr después de perder la cabeza. Era una situación miserable. La posada, que acababa de ser un ambiente informal, se ha convertido en un desastre con gente sangrando en el suelo y mesas rotas. La reacción del dueño fue tranquila. Tomándolo como algo normal, Rouman Dimitri se levantó, colocando una moneda de oro sobre la mesa. Pagaré los disturbios con monedas de oro. ¿Y dónde está el lugar más concurrido de Paulo? El jilguero. El posadero que lo vio mostró una expresión brillante. Oh, gracias. Le guiaré al mejor centro de Paulo. Aunque sea del Valhalla. Después de todo, los humanos eran solo humanos. Siguiendo las indicaciones del posadero, Rouman Dimitri y su grupo llegaron a una plaza llena de gente. Esta es la Plaza Paulo. Es el centro de la ciudad, y desde allí se puede ir a cualquier parte con una falta, por lo que es un lugar donde la gente va y viene. Te lo advierto de antemano, por si acaso no quieres armar tanto alboroto aquí como en la posada. Yo soy un forastero, así que todo va bien, pero la gente extrema no sabe qué hacer cuando se ataca un Valhalla. Era una advertencia seria. Cubriéndose la cara con un paño, se apresuró a salir de la plaza por temor a que otros lo vieran. Rouman Dimitri miró a su alrededor. La gente del Valhalla mostraban un ambiente pacífico. A diferencia de otros países, se llevaban bien y se solicitaban unos a otros, y los comerciantes levantaban la voz y vendían mercancías. El problema era que la gente de otros países no encajaba en esa paz. Los comerciantes mantenían la boca cerrada cuando se acercaban personas de otros países, y algunos se tapaban la nariz y fruncían el ceño. En realidad, Paulo no es una ciudad tan extrema. Aún así, al ser una ciudad cercana a la frontera, tiene más contacto con los forasteros que en otras ciudades del Valhalla, pero la discriminación racial alcanzó su punto álgido durante el festival. Un festival para honrar las almas de los guerreros es una prerrogativa del pueblo de Valhalla. Sin embargo, muchas personas que mostraron interés en los eventos de otros países vinieron a Valhalla para experimentar el festival, y su comportamiento no fue muy bueno para la gente de Valhalla. No son guerreros. Solo los que derraman sangre en el campo de batalla merecen la fiesta, pero los forasteros se atrevieron a romperla como entretenimiento. Era absolutamente inaceptable. Esperaban que la cultura sagrada del Valhalla no fuera consumida por gente de otros países, por lo que era peligroso entrar en el Valhalla durante el festival. Rouman Dimitri caminó entre la gente. Los repulsivos se apartaron del camino, y cada uno susurró a sus compañeros, mostrando su resentimiento hacia Rouman Dimitri. El racismo se convierte en violencia en un instante. En el momento en que incluso uno de aquellos con ojos peligrosos se adelantó, no sabían que podrían usar la violencia contra los forasteros. Era un país divertido. Aunque se llame imperio, es un país que aún no tiene la dignidad de un imperio. Si Crounas no podía controlar su fuerte codicia, el Valhalla era un país que aún no había abandonado su salvajismo. El caos del continente Salamandra no es una coincidencia. Crounas y Valhalla. Dado que las dos grandes cadenas montañosas que gobiernan el continente no están en armonía, el continente siempre está destinado a sufrir la guerra y la violencia. Aunque la gente dice que Crounas es el responsable del caos. Las tendencias de Valhalla y sus espectadores también son responsables. Se mantuvo erguido. Dejó de caminar. Esta vez, Valhalla fue el punto de partida de un nuevo juego. Antes de que la guerra comience en serio, Rouman Dimitri hará su presencia aquí. La gente murmuraba. La atención de la gente se centró en el centro de la plaza. En sus miradas, mostrando recelo a las personas de otros países. Rouman Dimitri levantó la voz. Soy Rouman Dimitri, heredero del ducado de Dimitri. Si alguien quiere pelear conmigo, que se presente. El ambiente cambió. Al principio, si solo era discriminación y vigilancia, la gente mostraba hostilidad ante las declaraciones de Rouman Dimitri. Oponente, Rouman Dimitri. Es un rumoreado espadachín de aura. Por lo general, se asustan y se alejan, pero el Valhalla era diferente. ¿Cómo te atreves a actuar en el Valhalla? Me encargaré de ti. Era un hombre de físico fuerte.
Su físico gigantesco que recordaba al del monte Taí y su cara llena de cicatrices demostraban que no era una persona corriente. La gente formó un espacio alrededor de Rouman Dimitri y el hombre. El escenario para el enfrentamiento estaba preparado, y aunque no había ninguna señal de inicio específica, el hombre se precipitó. Brum. El aura se elevó. El hombre era un espadachín de aura. Su fuerza no era comparable a la de Rouman Dimitri, pero a simple vista, parecía comerse al oponente de una vez. ¡Boh! Empuñó un arma. Un enorme hacha partió el viento, y Rouman Dimitri evitó el ataque sin desenfundar su espada. El sonido del crujido del viento fue aterrador. Desde el principio, el hombre empujó ferozmente mientras avanzaba como si fuera a ganar, descuidando la defensa y apuntando solo a los puntos vitales del oponente. Era definitivamente un guerrero. Aunque Rouman Dimitri estaba obviamente en una confrontación ventajosa, el hombre demostró lo que era un guerrero. Pero escogió al oponente equivocado. Rouman Dimitri caminó con sus piernas evitando el ataque, y mientras se tambaleaba, le golpeó la mejilla. Swap. Su cabeza se giró rápidamente. La sangre brotó de la cara del hombre, y gotas de sangre salpicaron el suelo. Una situación embarazosa. Mientras empuñaba su arma y le abofeteaba en la cara, el hombre apretó los dientes con la cara caliente. En el Valhalla, lo que es más insoportable que la muerte es la desgracia. Los músculos del hombre se hincharon como si estuvieran a punto de explotar, pero el arma que empuñaba no llegó a golpear con eficacia. Y siempre. Swap. Mejillas eran abofeteadas. Al principio pensé que no era un ataque intencionado. Pero de nuevo, al ser abofeteado en la cara, se dio cuenta de que Rouman Dimitri lo estaba mirando. Este bastardo. La ira estalló. Esto es obviamente. Fue un acto de ignorar a sí mismo. En el Valhalla, era la ley tratar a los guerreros, pero él se estaba burlando completamente como un niño. Su cara ya estaba estropeada. El hombre corrió frenéticamente y blandió su arma sin importar que le dieran una bofetada en la mejilla, pero había un límite a los movimientos que su voluntad podía hacer. Swap. Giró la cabeza. Empuñó su hacha. Swap. Volvamos la cabeza una vez más. Esta vez avanzando, trató de abrazar a Rouman Dimitri. Diablos. Sus piernas se tambalearon. Estaba fuera de sí. Su visión se nubló por la conmoción, y la voluntad del guerrero, que había estado ardiendo ferozmente, se aplastó horriblemente ante la fuerza abrumadora. Pero, extrañamente, no perdió el conocimiento ni cayó. Evidentemente, el impacto fue tan grande que le arrancó toda la cara, pero por mucho que le golpearan, no perdió el conocimiento. Swap. Maldito chiflado. Finalmente. Me puse de rodillas. También era humano. Incapaz de resistir el choque constante, la compañía necesitaba una forma de salir de esta situación. Me rindo. Eso es todo. Rouman Dimitri bajó la mano que estaba a punto de golpear su mejilla. Prefiero morir. Bastardo sin orgullo. No insultes al Valhalla. La gente abucheó. 3 opciones. Entre ellos, el hecho de que había elegido rendirse, la existencia del guerrero al que habían enviado vítores al principio se consideró una vergüenza. Era vergonzoso como hombre. Solo sabía que había sido golpeado. La conmoción que solo me golpea era una conmoción desconocida que nunca había experimentado en el campo de batalla. Basta. Te mostraré la voluntad del Valhalla. Era un hombre nuevo. A diferencia del anterior, era un hombre delgado, pero la espada que le cruzaba la cara y los ojos afilados mostraban signos de veneno. También sabía que no podía ganar contra Rouman Dimitri. El rumoreado espadachín de aura que derrotó al comandante de los caballeros Gustavo no es algo que la gente común pueda tocar. Pero rendirse era un asunto aparte. Incluso si pierde, tiene la intención de mostrar lo que es perder con honor. Y tales pensamientos. La primera vez que me dieron una bofetada en la mejilla, me quedé impresionado. Swap. Evitó los ataques de las dagas. Rouman Dimitri me abofeteó la mejilla. Con un rápido giro en la colina, el hombre vio el cielo por un momento. ¿Estás loco? Sentía un gran dolor. Los ojos se movieron.
El hombre se tambaleó y sin darse cuenta trató de gritar rendición, pero cuando recordó los abucheos de la gente, apenas cerró la boca. El arrepentimiento llegó después. Le pareció entender por qué el hombre que tenía delante había pedido a gritos la rendición, pero no quiso mostrar la humillación de gritar la rendición a quienes valoraban el proceso. Esta es la junta del juez. Renunció a su defensa y corrió. Más bien. Que lo golpeen bien y se desmaye. Si ese era el caso, al menos como guerrero, era una forma de ser derrotado honorablemente. Sin embargo. Swap. Apesta, apesta. Fuera lo que fuera, el espíritu seguía ahí. Rouman Dimitri drenó el maná con un golpe en la mejilla, transmitiendo dolor a la vez que aliviaba el choque para no perder el conocimiento. Era una situación embarazosa para el oponente. El hombre tomó por fin una decisión, pensando que la conmoción de ser golpeado en la mejilla duraría hasta el momento en que gritara la rendición. No hay otra manera. Swap. Giró la cabeza. Con las piernas tambaleantes, el hombre cayó al suelo como si se hubiera desmayado por el golpe. Cerré los ojos con fuerza. El hombre que se desmayara después de luchar hasta el final sería aplaudido por la gente aunque fuera derrotado. Sobre la conciencia oscura. Se oyó la fría voz de Rouman Dimitri. Despierta. Todavía no has perdido la cabeza. Vaya. Genial. El pie que presiona el punto vital. Gritó y se levantó de un salto. Al pensar que sus intenciones habían sido reveladas, la cara del hombre se puso roja. Me enteré entonces. Espero que este bastardo. Rouman Dimitri. Desde el principio, tenía la intención de aplastar completamente el orgullo de Valhalla. En ese momento. El barón Paulo, que estaba haciendo negocios en el castillo, recibió un repentino informe de Sua. Señor. Se dice que ahora, en la plaza Paulo, Rouman Dimitri está luchando contra la gente del Valhalla. El problema es que todos los guerreros que lucharon contra Rouman Dimitri están rindiéndose a gritos. ¿De qué estás hablando? Kwon. El barón Paulo se levantó de su asiento. Solo un informe. Fue un contenido conmovedor de principio a fin. Es absurdo que Rouman Dimitri, que solo es un forastero, se enfrente con la gente, pero que los guerreros del Valhalla se rindan a gritos, aunque no puedan derrotar a sus oponentes. Eso era inaceptable en el Valhalla. Especialmente ya que es un periodo de festival, hay muchos forasteros, que pensarán del Valhalla. Sua explicó la situación. Aunque Rouman Dimitri utilizó deliberadamente la violencia para inducir la rendición, el barón Paulo no pudo calmar su ira. Rouman Dimitri. Después de todo, tienes problemas. En Valhalla. Se rumorea que Rouman Dimitri ha hecho una presencia inigualable en todas partes. Mientras estaba en Dimitri, elevó su nombre al intervenir en la guerra con la familia Barco, y después de eso, puso el mundo patas arriba con movimientos sin precedentes como el Frente Sur y las clasificaciones públicas. Además, recientemente circularon rumores de que había intervenido en el cambio de régimen del reino de Redfard. Nangzong Hichu. Aunque el punzón en el bolsillo esté escondido, su presencia no se oculta, pero Rouman Dimitri no lo ocultó en primer lugar. De hecho, ni siquiera los dirigentes del Valhalla estaban seguros de que Rouman Dimitri aceptaría la invitación. Aunque al tratar con Barbosa tuviera que arriesgar su vida, Rouman Dimitri eligió audazmente ir al Valhalla. Por eso. Los dirigentes han transmitido estas palabras. Rouman Dimitri es un chivo expiatorio para elevar la reputación del imperio del Valhalla. Hasta que llegue a la etapa que vio, asegúrense de mostrar cómo es el Valhalla. Es diferente de dentro de un pozo como Dimitri. Si llega a la capital después de sufrir todo tipo de penurias, perderá su espíritu antes de iniciar un enfrentamiento. Por esa razón. No enviaron un guía. Después de sufrir el racismo de los habitantes del Valhalla, el plan original era enviar a alguien para rectificar la situación y guiarlos de vuelta a la capital. Pero las cosas se complicaron. Si Rouman Dimitri revelaba su presencia a través de una manifestación armada, tenía que resolver la situación rápidamente de alguna manera. El barón Paulo dijo. Llama a los salvajes. Yo mismo le mostraré a Rouman Dimitri cómo Valhalla. De acuerdo. El barón Paulo salió de la oficina. Su rostro contorsionado expresaba una ira que estaba a punto de explotar. Agu.
Ah. La gente gimió. Ya había docenas. Los que tenían la curiosidad de enfrentarse a Rouman Dimitri estaban humillados hasta el punto de avergonzarse de cómo se rieron de la rendición en el turno anterior. Violencia que continúa sin perder la conciencia. El espíritu del Valhalla, que la gente del mundo evaluaba como acero, se derritió frente a las fuerzas armadas. Sin embargo, el desafío continuó. Cuando la rendición fluyó de la boca del implacable adversario, el barón Paulo apareció con sus tropas. ¿Qué demonios es esto? Nada más llegar, levantó la voz. El entorno era aterrador. Más que la gente que se desplomaba con la cara desencajada, las expresiones de asombro de los que les rodeaban llamaron la atención del barón Paulo. Sentían que el orgullo del Valhalla en el que creían había sido completamente destrozado. Los habitantes del Valhalla creían que nunca llorarían por la rendición, pero el espectáculo que tenían delante era horrible. El barón Paulo preguntó con severidad. Rouman Dimitri. Eres un forastero, un invitado del Valhalla. ¿Pero por qué actúas así? Si no das una buena razón, no tendremos más remedio que castigarte. Es por una buena razón. Sabía que el Valhalla quería algo así. Era Rouman Dimitri. Miraba al barón Paulo con una cara que no dejaba de respirar, incluso cuando se enfrentaba a decenas de guerreros. Soy un invitado contra Barbosa. Lo revelamos durante nuestra entrada en Paulo y pedimos a los guardias que nos guiaran en el camino hacia la capital, pero no tomaron ninguna medida porque eran más que hostiles con nosotros. Y después de entrar, fue una serie de racismo. Ningún otro país del mundo trata así a los huéspedes. Pero alguien dijo. El Valhalla es un mundo gobernado por la fuerza. Así que me limité a enseñar a la gente que me miraba con hostilidad quién estaba por encima y quién por debajo. ¿Qué es esto? El barón Paulo tenía una mirada de consternación. Superó las expectativas. Rouman Dimitri era más guerrero que la gente del Valhalla. No debía saber que si no lo trataban bien, podría demostrar su fuerza en el camino del Valhalla. Las palabras de Rouman Dimitri. En parte lo entendí. De hecho, aunque se trate de un extranjero, es necesario tratar a la persona directamente invitada, pero Rouman Dimitri no tuvo especial consideración porque era objeto de venganza. Y no había nada que responsabilizar especialmente a Rouman Dimitri en una serie de situaciones. Aunque derrotó horriblemente a la gente del Valhalla, en primer lugar, la confrontación era algo muy común en el Valhalla, como de costumbre. Pero el problema era que el líder era Rouman Dimitri, y el pueblo de Valhalla fue humilladamente derrotado. Si la situación termina así, es seguro que los líderes lo reprenderán. Es necesario limitar la capacidad de Rouman Dimitri para desenfrenarse en el Valhalla, aunque sea algo forzado. Rouman Dimitri deseaba, incluso a la fuerza. Aún así, esto no se puede pasar por alto. No hay ninguna ley en el Valhalla para pisotear a un perdedor como este. La confrontación simplemente persigue el significado de la confrontación. La cortesía hacia los demás debe ir acompañada. Una vez que se le investigue, por favor, siga el debido proceso. Si se encuentra la inocencia en el proceso, entonces te guiaré directamente a la capital. Era un debate con respuesta. Ante la coacción del barón Paulo, Rouman Dimitri sonrió. ¿Qué harás si me niego? No tienes derecho a negarte. Esta es la tierra del Valhalla. La tierra del Valhalla. Si es así, manejaré este asunto de acuerdo con las leyes del Valhalla. A Valhalla se le dijo que cuando las responsabilidades de cada uno eran ambiguas, un juicio de duelo resolvería las cosas. Espero un juicio de duelo. Si quieres llevarme a investigar, tómame de la mano y llévame tú mismo. Si el barón Paulo lo desea, puede movilizar todas las tropas que ha traído consigo. Era una provocación evidente. El barón Paulo tenía una expresión fría en su rostro. Los comentarios de Rouman Dimitri se pasaron de la raya, pero el uso de la fuerza para rectificar la situación era lo que esperaba. Dio un paso atrás y hizo un sonido como de trueno. Escuchen, soldados. Arresten a Rouman Dimitri ahora mismo. Los duelos de juicio no tienen reglas claras. Las circunstancias que se dan cada vez son diferentes, y el barón Paulo ordenó justamente un ataque de varios soldados. Era un enfrentamiento de uno a varios. Los soldados corrieron.
Los soldados alineados detrás de Rouman Dimitri no se movieron ni siquiera cuando levantaron sus armas para mostrar su intención de matar. Ataquen. Juk. Los soldados atacaron con sus lanzas. Rouman Dimitri evitó todos los ataques al pisar los escalones y, como en el enfrentamiento anterior, no utilizó ningún arma. Una espada colgaba de su cintura. Al verlo, los soldados expresaron su ira y blandieron sus armas con más violencia, pero cada vez que su ataque fallaba, una poderosa descarga estallaba sobre los soldados. Blurg. La fuerza se liberó en el cuerpo. Con un golpe, el soldado puso los ojos en blanco y cayó de rodillas. Desde el principio, Rouman Dimitri descartó el uso de armas. Iba a demostrar lo abrumadora que era la diferencia entre yo y mis oponentes con mis 2 manos y mis 2 pies. Por cierto, Rouman Dimitri. Sería mejor no mirar por encima del hombro al Valhalla. El barón Paulo gimió. Ese momento. En el ataque de Rouman Dimitri, un soldado fue golpeado en la cara y no cayó. Con una tremenda fuerza repulsiva, como si fuera golpeado por el acero. La cara del soldado se contorsionó horriblemente, y le crecieron pelos en la cara y en el cuerpo. Krum. El cuerpo del soldado. Era un salvaje. Debido a los cambios que se extendieron por todo el cuerpo, el soldado se convirtió de repente en una figura en la vaga línea entre bestia y humano. Genial. El salvaje corrió. Arañó a Rouman Dimitri con sus afiladas garras, y los soldados a los que atacaba con él también cambiaron en cadena para mostrar una apariencia salvaje. Sus cambios eran variados. Algunos seres adoptaron la forma de un lobo, otros la de un oso, y otros cambiaron a la forma de un ciervo, revelando el carácter salvaje de la bestia. Salvajes. Un grupo étnico que se encuentra en las selvas del sur. Crecían alimentándose de animales desde que nacían, y mediante un ritual de aceptar la apariencia de su animal guía, renacían como verdaderos salvajes. Incluso en el Valhalla, era una nación conocida por corresponder al más alto nivel de poder de combate. Solo en forma de soldados ordinarios, los salvajes eran la élite del Valhalla. Un ataque desalentador. La gente apretó los puños. Si eran salvajes, pensé que podrían ser capaces de derrotar a Rouman Dimitri, que no usa las armas con arrogancia. Pero era solo una ilusión. El momento en que un salvaje en forma de oso ignoró la defensa y se precipitó hacia adelante. Kvajik. El puño en llamas en su cara abrió los ojos del salvaje. Hay algo que la gente no entiende. El rey de todo Gyeonggi. Es un arma que representa a Baekhyun-yuk, el ángel negro. Con una sola espada, Baekhyun-yeok conquistó el Murim y fue reconocido como la mejor persona del mundo que representa la historia de Murim en nombre y realidad. Por cierto, ¿cuál era su siguiente mejor arma? La gente mencionó una variedad de armas, diciendo que Baekhyun-yeok maneja bien todas las armas, pero de hecho, las únicas armas con las que estaba familiarizado, excepto la espada, eran sus manos y sus pies. En el fondo de la fría vida. Para sobrevivir a la lucha por la supervivencia, tuvo que utilizar sus manos y sus pies, así como todo lo que podía ser utilizado como arma a su alrededor. En el proceso, Baekhyun-yuk alcanzó la cúspide. En un entorno más salvaje que la naturaleza, Baekhyun-yeok derribó bestias disfrazadas de humanos con sus manos y pies. La existencia salvaje. Conocía. La energía del maná explotó en su interior, pero a Rouman Dimitri no le importó. Kvajik. Grarg. La cara del salvaje fue aplastada. El duro cráneo de la bestia se rompió, y la bestia se tambaleó y cayó hacia atrás. La propagación del shock fue instantánea. El salvaje en forma de oso era famoso por su excelente durabilidad entre los salvajes, pero incluso con un aura en su piel exterior, no sabía que caería con un solo golpe. Krug. Kreuk, de inmediato, Kreuk, ataca. Inmediatamente. Los salvajes se precipitaron al mismo tiempo. Rouman Dimitri los golpeó en la cara con una patada cuando vio que atacaban por los lados, y al salvaje en forma de pájaro que cayó sobre su cabeza, le agarró las alas y lo tiró al suelo. Esta vez, la sólida resistencia no sirvió de nada. El dolor les caló profundamente en los huesos, y los salvajes no pudieron contener sus gritos. Enfrentamiento 1 a varios. Rouman Dimitri estaba claramente en desventaja.
Si no usas un arma, es justo que pierdas contra los salvajes que tienen todo su cuerpo como arma. Sin embargo, ¿qué significa esto? Cuando el barón Paulo abrió la boca, la situación se aclaró en un instante. Blarg. Kiek. Su cara se volvió rápidamente. Con la apariencia de un hombre salvaje con la cabeza baja, el último salvaje que quedaba era una criatura con forma de bisonte. Rouman Dimitri se acercó. Dime que te vas a rendir. Entonces, acabaré con él rápidamente. Swap. Bofetadas en las mejillas. El salvaje no se atrevió a resistirse. El salvaje, que había nacido con la naturaleza de una bestia, estaba bastante abrumado por la fuerza del depredador. Temblando y cayendo suavemente en la mano de Rouman Dimitri, este siguió golpeando la mejilla del salvaje. Swap. Apesta. En Murim, hay un lingote del Yeungan. Incluso aquellos con cuerpos de acero suplicaban por sus vidas ante la implacable violencia de Baekhyun Yeok, suplicando por sus vidas ante el dolor del acero punzante. Una violencia que distorsiona incluso el acero. Rouman Dimitri no hizo más comentarios. Sin decir una palabra, se limitó a dar una bofetada a Jain en la mejilla. Swap. La sangre salpica. Swap. Sus dientes salieron volando. Swap. En los ojos que perdían el foco, no se podía ver el salvajismo del salvaje. Completamente abrumado. Tan pronto como Rouman Dimitri aceptó el hecho de que era el pináculo de un depredador, Jain se esforzó por abrir la boca. Por favor, sálvame. Me equivoqué. Ese fue el final. Tac. Bajó al salvaje con una mano. Mirando al barón Paulo, Rouman Dimitri dijo. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Al oír esas palabras, el barón Paulo, sin darse cuenta, dio un paso atrás. En ese momento, cuando el barón Paulo se dio cuenta de que había dado un paso atrás, se le puso roja la cara. Es una pena. Él también vivió como un guerrero hasta que ascendió a la posición de señor, por lo que no podía aceptar el hecho de que simplemente fuera abrumado por la fuerza y se retirara. Pero incluso si el Valhalla es un país cerrado y racista. En cuanto a la actitud de aceptar la victoria o la derrota de un duelo, no hubo excepción para nadie. Aceptó la derrota. Como prometí, enterraré el trabajo anterior y te guiaré directamente a la capital. Tragó su ira. La orden del superior estaba fuera de lugar. Luchábamos como queríamos, y si perdíamos, creíamos que lo correcto era aceptar el resultado. El barón Paulo se dio cuenta. Entonces los soldados generales se adelantaron y tomaron a los salvajes que no podían entrar en razón. Derrotar a los salvajes tan despiadadamente. Rouman Dimitri. Tal vez, es más de lo que pensábamos. En esta lucha, la gente estaba segura de la victoria de Barbosa. No importa lo famoso que sea Rouman Dimitri recientemente, la gente del continente ha estado hablando de Barbosa durante décadas. Así que fue sorprendente que Rouman Dimitri aceptara el duelo. Valhalla buscaba abiertamente la venganza, pero Rouman Dimitri tomó la audaz decisión de no retroceder. Un ser con tendencia como Valhalla. Era una mutación. Nació con una inclinación que no coincidía con el tema de solo un pequeño país. El barón Paulo dijo. Primero, le presentaremos un nuevo alojamiento. Puede relajarse en su alojamiento mientras averiguamos el horario de la puerta de distorsión que lleva directamente a la capital. Enviaremos a alguien en cuanto se publique el horario. Y, me disculpo por nuestras faltas de respeto. Como dijo Rouman Dimitri, el Valhalla es un país con discriminación racial. Sin embargo, si usted conoce la historia del Valhalla, espero que entienda de dónde vino nuestra percepción. Hace mucho tiempo. Una época en la que al Valhalla se le llamaba los salvajes del sur. Hubo un tiempo en el que los habitantes del continente invadían el territorio de Valhalla y los atacaban para robar los recursos de la selva. En realidad, las tornas cambiaron cuando se supo que el Valhalla poseía un poder considerable, pero los recuerdos de dolor acumulados en la memoria de sus antepasados dejaron una antipatía hacia otras razas. A partir de ahora, aunque la familia imperial de Valhalla está llevando a cabo grandes cambios aceptando el talento externo, todavía no todos están de acuerdo con la opinión imperial. Lo que es necesario para el poder nacional. Aún así, para el Valhalla,
la opinión del público en general es que debemos fomentar a los nacidos en el Valhalla en lugar de los talentos externos. Fuerzas conservadoras que persiguen lo antiguo. Fuerzas progresistas queriendo cambiar. Era la realidad de Valhalla. Mientras Paulo avanzaba con una actitud cambiada, Rouman Dimitri no tuvo que añadir ninguna palabra. Terminar el rencor con la victoria o la derrota. También era el método de magia que Rouman Dimitri conocía. El barón Paulo era un hombre de acuerdo. Nos guió a un buen alojamiento que no tenía comparación con una posada de mala muerte, y Rouman Dimitri ordenó a los soldados que descansaran. En una gran habitación. Rouman Dimitri se acostó en el sofá. Luego, organizó cuidadosamente sus pensamientos sobre el imperio del Valhalla. Valhalla es un país muy dual, a diferencia de Krounas. Krounas revela abiertamente su ambición de conquistar el continente, mientras que Valhalla parece conformarse con el presente, con los guerreros en el centro. El problema es que el exterior y el interior son diferentes. El Valhalla obviamente tiene ambiciones similares a las de Krounas. Historias pasadas. Las acciones de Valhalla tenían un claro denominador común. Siempre parecía criticar a Krounas, pero no tenía que detener las guerras que tenían lugar en todo el continente. Ellos también. Excepto Valhalla, esperaban que los demás países se autodestruyeran. De hecho, la ambición del Valhalla era bastante natural. Algunos fantasean con el título del país de los guerreros, pero antes de que una potencia llamada los salvajes del sur pueda formar un imperio, necesitará un cerebro para luchar contra todo tipo de intrigas. De hecho, el Valhalla era bueno en técnicas de conspiración. Por lo tanto, plantaron a su propio sirviente, el conde de Denbar, dentro de El Cairo, y aunque no muestran una actitud activa para conquistar el continente, siempre buscaban oportunidades. Y podría decirse que con solo mirar esto. Para vengar al conde de Denbar, tomaron la muy inteligente forma de invitarme a un duelo en lugar de un asesinato. Valhalla eligió estimularme antes de salir a escena. Si derroto a Barbosa, realmente aceptarán el resultado. Los conservadores sucumbirán al resultado, pero son los progresistas los que actualmente dirigen el Valhalla. Finalmente, cualquiera que sea el resultado, caminar por el Valhalla será arriesgado. En el momento en que puse el pie en Paulo, el peligro era inevitable. Esta era la tierra muerta, y a partir de ahora, no era de extrañar lo que sucedía. El imperio. Los que tienen el poder. No se necesitan excusas. Incluso si la gente lo criticaba por infligir daño a Rouman Dimitri, era una existencia que se desvanecería con el tiempo. Es como en mi vida anterior. En la vida de los débiles. Se acostumbró. Un hombre llamado Baek Hoon-yuk se arriesgó y obtuvo el poder en un entorno peor que el actual. Por lo que no importaba lo que Valhalla pretendía. Cuanto más activamente responden. El final, que decora el final, inevitablemente arderá aún más. Al día siguiente. El barón Paulo envió un hombre. Mi nombre es Sánchez. Le guiaré a la capital. Era un hombre de unos 30 años. Con su piel bronceada y cobriza y su cola de caballo atada hacia atrás, dijo que tenía que trasladarse a la ciudad de los alrededores, donde se encontraba la puerta de distorsión. Todas las palabras para la fiesta de Rouman Dimitri estaban preparadas. Seguía Sánchez por Paulo, y se creó un ambiente de conversación de forma natural en el tedioso viaje. He oído rumores sobre Rouman Dimitri. Cuando derrotó a Butler, el clasificado continental, cuando a mediados de sus 20, y cuando derrotó al conde Nicolás, subió en el orden de los 100 primeros y puso el Cairo completamente patas arriba. Cuánta admiración surgió al escuchar los rumores. Aunque no había nacido en el Valhalla, se sentía como si los guerreros de la historia del Valhalla aparecieran en este mundo. Era un hombre de muchas palabras. Al principio, mostró respeto, pero a medida que el tiempo de viaje aumentaba, comenzó a tocar un tema un poco sensible. Pero, ¿es realmente cierto que mataste al comandante Gustavo Solo? Siempre se tiende a exagerar que es un rumor, así que es difícil creer lo que dice la gente. No es nadie más, es el comandante Gustavo. En una situación en la que los soldados del imperio de Krounas están infestados, tendría sentido atravesar la multitud y abatir al caballero comandante. Porque, en los relatos de ficción de los libros de historia, un espadachín parte la tierra y corta el cielo,
Pero Rouman Dimitri no es un ser real. Tenía un matiz extraño. Es como un golpecito. Chris distorsionó su expresión ante los comentarios que tocaban constantemente sus nervios. Ten cuidado con tus palabras. De acuerdo. Has dicho Sánchez. Creo que tienes algo que quieres decir, dime lo que quieras. Con las palabras de Rouman Dimitri. Chris reprimió su ira. Desde el principio hasta el final del país llamado Valhalla, no había respeto por los invitados. Sánchez se rió. Al principio, Rouman Dimitri se dejó guiar por otra persona, pero decidió hacerlo él mismo. Seré sincero contigo, Kim. Rouman Dimitri. ¿Qué demonios has hecho para ser elegido como oponente de Barbosa Sama? Sus comentarios. La actitud agresiva significaba la historia del Valhalla, que Rouman Dimitri no conocía. Sánchez. Era un discípulo de Morales, que ocupa el puesto 12 en el Valhalla. Morales y Barbosa. Fue un asunto muy famoso en Valhalla. Nacidos en la misma región, competían desde la infancia, pero Morales siempre se veía relegado por el deslumbrante talento de Barbosa. No es que a Morales le faltaran habilidades. También estaba dotado de un talento que podría llamarse genio en el Valhalla, pero el talento de Barbosa era insuperable. Hace medio año. Morales fue seleccionado como guerrero para ser incluido en el festival. Un festival para honrar las almas de los guerreros. Hay un dicho que dice que los que mueren allí van al Valhalla sin importar la victoria o la derrota, así que Morales dijo felizmente que subiría al escenario. Además, cuando escuchó que su oponente era Barbosa. Realmente pensó que el dios de los guerreros había hecho el escenario perfecto para él. Si derrotaba a Barbosa. Era una oportunidad para acabar con los malos lazos del pasado. A la inversa, incluso si muero, no hay nada más alegre que esto, ya que estoy muriendo por el Valhalla. Por cierto. Pero la aparición de Rouman Dimitri hizo que todo se desordenara. Morales se opuso rotundamente a la decisión de la dirección del Valhalla, pero no había forma de revertir la decisión ya tomada. Sánchez dijo. Rouman Dimitri. La oportunidad que te has llevado es la aspiración de todo guerrero del Valhalla. Pero, ¿qué calificaciones tienes en el escenario? Los líderes del Valhalla dicen que eres el adecuado por tu fama en el continente, pero no creo en los rumores que se escuchan. No es demasiado absurdo. Incluso Morales Sama, a quien sirvo, no alcanzó ese nivel a la edad de 25 años. Lo mismo ocurre con la espada continental. No ha sido probada adecuadamente, y nos ha robado la posición que todos esperábamos. Desde que fue descalificado. Morales vivió con dolor. Mirándolo, Sánchez desarrolló un fuerte sentimiento de mala voluntad hacia Rouman Dimitri. No sabes el valor de ese lugar. Hay muchos guerreros en el Valhalla que arriesgarían su vida si alguien pudiera subirse a ese escenario. Por favor, dime dónde te crees digno de enfrentarte a Barbosa en nombre de Morales. Si la única espada de Barbosa no es bien recibida y mueren, ¿qué harán los corazones rotos de los guerreros del Valhalla que han estado esperando ese día? Sus palabras. Era lo mismo que el imperio del Valhalla. Una creencia segura de que Barbosa no será derrotado. Al igual que difundieron rumores sobre Rouman Dimitri, lo devaluaron de principio a fin. En ese momento. ¡Ey! Rouman Dimitri agarró las riendas del caballo y se detuvo. Desde el principio. No me gustó la actitud de la gente del Valhalla. La gente que no se rinde. La gente que dice que el Valhalla es lo mejor. Fue una estupidez. Es realmente lo correcto. En el mundo de la comida débil y fuerte, era natural admitir la derrota y agachar la cabeza. Si solo una oveja expuso sus dientes a una bestia. La gente no la aplaude por su valor. Sin embargo, la gente del Valhalla tendía a tomar la muerte a la ligera hasta el punto de la estupidez. Valhalla. No sabía si existía. Pero con dudas hacia él, Rouman Dimitri dijo. Sánchez. ¿En qué se basa tu juicio? En su vida pasada. Viviendo como hijo de un demonio celestial, no toleraba ser ignorado por la gente, aunque mostrara su poder. Una vez que se ve superficial. En el mundo de Yag-Yug'Gansik, significaba el fin. La actitud de Valhalla. El discurso de Sánchez. La reacción de la gente de Valhalla que Rouman Dimitri está decepcionado de estar en el escenario.
Tocó el corazón de Rouman Dimitri. Sánchez dijo. No es necesario un razonamiento aparte. La reputación que se ha forjado sigue siendo solo eso. Vale. Oportunamente. En una situación que coincidía con la imagen deseada, Rouman Dimitri mostró una sonrisa feroz. Si tienes dudas sobre mí, te demostraré que los resultados en el Cairo y en el Valhalla no son tan diferentes. Todavía quedan unos días antes de que comience el duelo. Dile a los guerreros del Valhalla, incluyendo a Morales. Si hay un guerrero que se presenta ante mí antes de la víspera del Festival de la Víspera, apostaré mi asiento y estaré dispuesto a enfrentarlo. Aunque creo que sería mejor que me desafiaras tú mismo. Si sacas tu espada, me encargaré de ti aquí mismo. Al oír esas palabras, Sánchez sintió que su pensamiento se había detenido por un momento. Era una provocación evidente. Sánchez, en un momento de ira creciente, puso inconscientemente la mano en la vaina. Hasta ahí. No podía sacar la espada. Rouman Dimitri parecía tan tranquilo que no podía sentir ningún impulso, pero más allá de eso, una fuerza aguda estimulaba los nervios de Sánchez. Era Chris. Él también tenía su mano en la vaina, e instintivamente pensó que Chris podría ser más rápido que él atacó. Galp. Tragó saliva seca. El discípulo de Morales, Sánchez, había alcanzado el nivel de 3 estrellas, pero esta sensación de amenaza era un mundo desconocido para él. El destello de Dimitri era así. Escuchó rumores. Un hombre que una vez fue llamado el destello de El Cairo. Hay un hombre rubio y apuesto que sigue a Rouman Dimitri, y cuando saca su espada, decapita a una velocidad difícil de ver a simple vista. En la guerra contra Crounas, Chris demostró su valía. Con la fuerza abrumadora que cortó a los enemigos sucesivamente, Chris dejó de ser un desconocido. Pero la gente del Valhalla ignoró los rumores. El campo de batalla, como siempre, tiene la tendencia a inflar logros absurdos. Al igual que los rumores de que Rouman Dimitri mató al comandante Gustavo de un solo golpe a través de una gran multitud, Chris también pensó que no iba a caer fuera del reino de la hipocresía. No tenía más remedio que hacerlo. El Cairo era un mundo demasiado pequeño para el Valhalla, y la historia del pasado ha dicho que en el Cairo no puede haber existencia fuera del sentido común. Por cierto. Ahora he aceptado la realidad que tengo delante. En una situación en la que se le secó la boca incluso contra Chris, Sánchez no tuvo más remedio que reconocer las habilidades de su oponente. Los rumores no eran falsos. Aunque no es seguro que Rouman Dimitri sea realmente lo suficientemente poderoso como para abrumar al comandante Gustavo, no se puede negar que es un rumor basado en hechos. Si ese es el caso, entonces es aún más incomprensible. ¿Estás seguro de que puedes derrotar a Barbosa con tus habilidades, sin ninguna maniobra política? SHH. Tomó su mano. Y reconoció al oponente. Sin embargo, no creía que Rouman Dimitri fuera un oponente adecuado para Barbosa. Lo que sea que se diga. El Festival del Valhalla es solo para los guerreros del Valhalla. Sánchez dijo. No te arrepientas de las palabras que acabas de pronunciar. Lo descubrirás en cuanto llegues a la capital. La voluntad de aceptar el desafío. ¿Qué resultado tendrían esos comentarios? La capital del Valhalla. Llegamos a Marín. Si en Paulo, la entrada de la frontera se sentía un poco anticuada, Marín era una ciudad impresionante con enormes murallas y la técnica arquitectónica única del Valhalla, acorde con el estatus del imperio. Al entrar en la capital, no ocurrió lo mismo con Paulo. Hubo gente que vino a recibirme con antelación, y gracias a ellos pude saltarme el complicado proceso y entrar enseguida. Encantado de conocerle. Soy el vizconde Jonathan, vine a guiar a Rouman Dimitri. Este es Rouman Dimitri. Siguiendo las instrucciones, llegamos a la sala de recepción de un enorme edificio que presumía ser el lugar donde se alojaban los invitados. Una vez sentados. Mientras tomaba un sorbo del té que los sirvientes habían servido, el vizconde Jonathan preguntó con una expresión de curiosidad. He oído la opinión de Rouman Dimitri a través de Sánchez. ¿Aceptarás el desafío de los guerreros del Valhalla para demostrar que eres digno de enfrentarte a Barbosa? ¿Estás bien? Me callaré la boca durante un día o dos, pero si no recoges tus palabras aquí, te meterás en un buen lío. Es un asunto que tengo que resolver. De acuerdo,
Si ese es el caso, tampoco puedo evitarlo. Sin embargo, ten en cuenta que los guerreros del Valhalla quieren arriesgar sus vidas para llegar al escenario. Morir con la bendición de Dios en el Valhalla. Es la aspiración de toda la vida de los guerreros, y es una gran bendición si el oponente es Barbosa. También bebió té. El vizconde Jonathan sonrió y cambió de aires ante el olor a moho del té que suelen beber los del Valhalla. Hablando de eso. El festival se celebrará dentro de 3 días. Como sabes, en la víspera del festival hay una víspera de fiesta, y el Valhalla tiene la tradición de ver sangre en la víspera de un festival exitoso. El método es sencillo. Las familias del Imperio del Valhalla seleccionan uno por uno a los espadachines que representaran a sus familias y los envían a un enfrentamiento, con un total de 30 guerreros luchando simultáneamente en un enorme escenario. No hay rendición. Sé el último o muere. Para los guerreros restantes, como último vencedor, el emperador en persona le otorgará la bendición del Valhalla. Era algo con lo que estaba familiarizado. 30 guerreros. El último guerrero que sobrevivió a costa de 29 muertes era un lugar donde el honor del Valhalla estaba en juego tanto como este escenario. Para alegrar la víspera, ¿qué tal si participa un espadachín subordinado de Rouman Dmitri-sama? Para su referencia, los espadachines que participen en el enfrentamiento de 30 hombres deben ser personas que no figuren en el ranking continental. Los espadachines de ese nivel, no necesitan un escenario en el que puedan centrarse en cada uno de los espadachines en lugar de en una guerra meticulosa. Por lo que he oído, el destello de Dimitri estaría bien. Borró el final de su discurso. Su intención era evidente. Querían a Chris en el escenario. Antes de comenzar la etapa principal. A excepción de Rouman Dimitri, Chris, al que llaman el mejor espadachín de Dimitri, tenían la clara intención de matarlo delante de todos. Era algo que tenía que rechazar. Ahora que se aventuró en el Valhalla, no tenía que arriesgarse a poner en peligro a una fuerza clave como Chris. Pero. Rouman Dimitri sonrió. Mirando a los ojos del adversario y viendo más allá, no retrocedió ni un solo paso. Haré lo que quieras. Genial. Entonces, hasta el día de la víspera, descansa aquí en paz. El vizconde Jonathan sonrió. Rouman Dimitri. Una figura militante. Me gustó bastante, pero el precio que pagaría por mi orgullo en el Valhalla sería mi vida. Desde que hablaste con Sánchez, debe ser difícil para ti descansar. Espero que no tengas ningún día especial. Aún así, el Valhalla tiene la dignidad de la familia imperial, y Rouman Dmitri-sama fue difícil de emparejar contra Barbosa, pero debe haber una situación desafortunada en la que el oponente cambia en el escenario principal. Dentro de 2 días. Espero verte de nuevo en la víspera, con una sonrisa en la cara. Al final de esas palabras, el vizconde Jonathan salió. Rouman Dimitri permaneció en la sala de espera. Como si la advertencia que le amenazaba no fuera nada, saboreó lentamente el té restante con el rostro relajado. Al día siguiente. Temprano por la mañana. Un grupo de personas se reunió frente al dormitorio donde se alojaba Rouman Dimitri. ¿Está Rouman Dimitri aquí? Ni siquiera conoces el tema. Haber ganado un poco de fama en el continente, y tener la codicia de estar en el escenario que domina el dios Valhalla. Rouman Dimitri no merece combatir con Barbosa. Si se derrumba sin ni siquiera competir durante unas cuantas rondas, entonces el dios Valhalla seguramente se enfadará con el pobre escenario. Ayer por la tarde. Sánchez contó a la gente lo que había visto y oído. La gente estaba, por supuesto, indignada. Aún así, hubo muchos descontentos con que Rouman Dimitri subiera al escenario, pero Rouman Dimitri hizo comentarios que provocaron a los guerreros del Valhalla. ¡Qué afirmación más disparatada! Un tipo que solo había ganado fama en el continente durante unos 2 años aceptaba los retos de los guerreros como si fuera cualquier cosa. En realidad. En el Valhalla se habló mucho de este asunto. La gente alzó la voz y exigió que la familia imperial reconsiderara su elección, pero cuando respondieron que era imposible, no pudieron hacer nada al respecto. Krounas y Valhalla. Ambos imperios eran países en los que la familia imperial dominaba el poder abrumador, y cuando la familia imperial del Valhalla les dijo que vieran y juzgaran por sí mismos, no tuvieron más remedio que creer y seguir. La ira que apenas se reprimía. Rouman Dimitri tocó un tema sensible. A partir de ahora,
aunque la familia imperial del Valhalla los desanimara, iban a ver el final. Bam. Rouman Dimitri, sal. Estoy aquí para desafiarte como querías. Sal ahora y toma mi espada. La gente levantó la voz. Cientos de personas. La procesión no terminó allí. La gente con personalidades urgentes acudió a ella a una hora en la que aún no había salido el sol, pero a medida que pasaba el tiempo, el número de personas que acudían iba en aumento. No todos ellos eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a Rouman Dimitri. Sin embargo, como guerrero del Valhalla, querían ver a Rouman Dimitri enloquecido. Agu. Es Bartolo. Bartolo está aquí. La gente murmuraba. Después de abrirse paso entre la multitud, un hombre fuerte llamado Bartolo se adelantó. Clasificado en el puesto 89 del Valhalla. Bartolo aparecía en la clasificación del Valhalla. Si era cierto que Rouman Dimitri derrotó al comandante de los caballeros Gustavo, entonces Bartolo, que solo tenía 4 estrellas, no podía ser el oponente de Rouman Dimitri. Sin embargo, Bartolo no mostró ningún signo de duda. Al igual que otras personas del Valhalla. No creyó en los rumores de Rouman Dimitri. En la guerra con Héctor, Rouman Dimitri se enfrentó a Butler. Sin embargo, un año más tarde, los rumores de que el conde Nicolás y comandante Gustavo fueron derrotados de un solo golpe no tenían sentido. Bartolo levantó la voz. Rouman Dimitri. Este Bartolo se encargará de ti. En ese momento. Chidir. La puerta se abrió. La gente miraba con asco. Finalmente, Rouman Dimitri apareció. La reacción de Rouman Dimitri fue contundente. A pesar de ver a la multitud reunida a su alrededor, avanzó como si nada, lejos de sorprenderse. Se mantuvo erguido. Dejó de caminar. Y entonces. Solo queda un día para la víspera. A partir de ahora, aceptaré todos sus retos hasta el final del día. Se descartó la posibilidad de una derrota. La gente estaba enfadada. Escupían al suelo, maldecían y mostraban su adversión hacia Rouman Dimitri, que seguía con la cabeza rígida. ¿Por qué eres tan arrogante? Los ojos de la gente se volvieron naturalmente hacia Bartolo, que dijo que se ocuparía de ello primero. Por cierto. El impulso de Rouman Dimitri es inusual. Desde el momento en que se vieron. Bartolo leyó el impulso del oponente. Incluso sin revelarlo, Rouman Dimitri mostraba el poder intangible de abrumar al oponente con solo su mirada. Más bien, era un impulso que la gente común no podía entender. Como hay un dicho que dice que se puede ver tanto como se sabe, Bartolo, que entró en la clasificación del Valhalla a su manera, sabía que Rouman Dimitri era más fuerte de lo que pensaba. Sin embargo, no tenía ninguna intención de irse. Bartolo se adelantó con un rostro feroz. Me encargaré de ti. Ampliamente. Levantó un arma. Apuntando con un hacha gigante al oponente, rodeó lentamente a Rouman Dimitri. La lucha ya ha comenzado. A diferencia del tamaño que abruma al oponente, Bartolo captó cuidadosamente la situación. He oído que, según Sánchez, Rouman Dimitri ya había tenido una pelea en Paulo antes de llegar a Marín. Dijo que se abofeteó las mejillas hasta sucumbir a los salvajes. Rouman Dimitri. No puedes esperar el mismo resultado que Paulo en Marín. Incluso si pierdo ante ti. Ante cualquier violencia, las palabras de reconocimiento de la derrota no pueden salir de la boca de este Bartolo. Sus ojos afilados se iluminaron. La gente está mirando. Al igual que los indignados por la noticia de Rouman Dimitri, no tenía intención de pasar del asunto. En ese momento. Pateó el suelo. Ante la tibia reacción del adversario, decidió que atacar primero era una oportunidad. Brum. Un aura explosiva. La carga de Bartolo fue rápida. Contrariamente a su enorme tamaño, los afilados movimientos perfeccionados en el campo de batalla redujeron la distancia con el oponente de inmediato. Rango de Valhalla. Un verdadero guerrero. Tal es el linaje de un guerrero que la gente no escatima en elogios. Paf. Se tambaleó. Con la sangre salpicada en el aire, Bartolo miró a Rouman Dimitri con una mirada de incredulidad. Más allá de la conciencia desvanecida. Luego. Se oyó la fría voz de Rouman Dimitri.